o también conocida como fibromas, leiomiomas o comúnmente llamado miomas. Este se trata de una neoplasia benigna que se caracteriza por la proliferación del músculo liso uterino y que puede contener matriz extracelular, colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Es importante mencionar que puede desarrollarse a cualquier nivel de lo que es el útero. Siguiente, por favor. Y entrando un poco más a la epidemiología, tenemos que tiene una mayor incidencia en la quinta década de la vida femenina, llegando a un 80%, pero también afecta a mujeres menores de 40 años, teniendo una prevalencia del 20 al 60%, mayormente en mujeres de tez oscura o también denominadas afroamericanas. Aparte, es importante mencionar que es la primera causa de cirugía mayor ginecológica y que es el tumor pélvico más común, que puede provocar en un 2 al 3% infertilidad y los síntomas están presentes en un 30% de todas las pacientes. Siguiente, por favor. En Bolivia tiene un pico entre los 35 a 45 años y entre la tercera y la cuarta década de la vida tiene una prevalencia del 11 al 18%. Y este va a aumentar hasta el 33% entre la cuarta y la sexta década de la vida, según datos de la OMS. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo tenemos uno de los principales, que es la raza, como ya habíamos mencionado, las personas afroamericanas o de tez oscura, que tienen una prevalencia de 3 a 9 veces más que las mujeres caucásicas o asiáticas. La edad, haciendo un hincapié en el pico que se da en Bolivia de entre 35 a 45 años, una menarquía temprana, que es menor a los 10 años, la obesidad, la ingesta significativa de carnes rojas, una predisposición familiar que aumenta 2.5 veces más si es un familiar de primer grado, y este va a aumentar a 5.7 veces más si esa paciente ha desarrollado este trastorno con una edad menos de 45 años. También es importante la hipertensión arterial, la maternidad temprana y los factores tanto endocrinos como reproductivos. En este caso, el estrógeno y la progesterona. Siguiente, por favor. Como tenemos factores predisponentes, también tenemos factores protectores. Entre estos tenemos la multiparidad, la deficiencia o insuficiencia de vitamina D, la menopausia, el tabaco, más que todo en aquellas pacientes que fuman más de 10 cigarrillos al día, y los anticonceptivos que aún están en duda, más que todo los progestágenos de acción prolongada. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, entre un 50 al 80%, los miomas son pequeños y asintomáticos y pueden o no tener relación con el tamaño y con el número. El sangrado uterino se presenta en el 60% de los casos, que en muchos no tiene relación con el tamaño ni con el número de miomas, pero puede ser muy abundante, puede afectar la calidad de vida de nuestra paciente a consecuencia de la necesidad que tienen de los cambios de frecuentes de toallas. Incluso puede ser tan grave que puede llevar a una anemia severa que amerite hospitalización para su transfusión sanguínea. La sensación de presión pélvica y dolor que se puede presentar en el 25% de los casos por efecto de la compresión al ejercer una presión de los órganos adyacentes, y también esto se le va a añadir el crecimiento acelerado que pueden evitar que nuestra paciente pueda ejercer sus labores habituales y no se dé analgésicos. También tenemos la dismenorrea, dispareunia y en el 15% los problemas de anticoncepción, que si es que nuestra paciente llega a quedar embarazada, puede tener complicaciones como sangrados de primer trimestre de la gestación, la ruptura prematura de membranas, una presentación anormal, placenta previa, entre otros, ¿no? Y los efectos endocrinos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar con la fisiopatología. Entonces, en el miometrio uterino hay células madres del músculo liso. Estas, ya sea por factores externas o por mutaciones, pueden transformarse en células progenitoras de fibroma. Y estas se pueden diferenciar en fibroma preclínico, que va a estar compuesto por 4 tipos de células, que serían los fibroblastos asociados a fibroma,
el músculo liso y músculo liso vascular. Estas van a secretar matriz extracelular, entonces al final lo que se va a formar es un fibroma, que en este caso es el tumor. También en esto pueden participar factores de crecimiento, como sería un factor de crecimiento endotelio vascular o factor de crecimiento de los fibroblastos, que van a inducir el crecimiento de este tumor. Entonces, entre las principales mutaciones que se han observado, que se ha detectado es el gen MET12. También se han observado otras mutaciones, que es la deficiencia de fumarato hidratrasa, que predispone a la aparición de este fibroma. Este fumarato hidratrasa participa en el ciclo de Krebs, entonces va a haber una deficiencia en esta vía y va a predisponer la aparición de este tumor. También pueden ser otros factores como estrógeno y la progesterona también van a estimular el crecimiento de este tumor. La otra, por favor. Entonces vamos a entrar a la clasificación. Las miomas se clasifican según su localización, y también pueden clasificarse, hay una clasificación del FIGO que vamos a explicar más adelante. Entonces, según la localización, las miomas se clasifican en un mioma subseroso, que va a encontrarse en el endometrio, un mioma intramural, y que va a estar en el miometrio, y el mioma submucoso. También puede haber mioma submucoso pediculado o un mioma subseroso pediculado. A la misma vez, el mioma submucoso se va a subclasificar en mioma tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El mioma tipo 0, esta se va a encontrar en la submucosa, no va a invadir a la pared uterina. El mioma tipo 1 va a invadir en una extensión menor al 50% a la pared uterina, y el mioma tipo 3 va a invadir mayor a un 50% a la pared uterina. La otra diapositiva, por favor. Entonces la clasificación del FIGO. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha clasificado el mioma según la ubicación del mioma con respecto a la superficie y a la serosa. Esta clasificación no toma en cuenta el tamaño ni la severidad, entonces ha clasificado de tipo 0 hasta tipo 8. El tipo 1, de tipo 0, esta es un mioma pediculado que se encuentra en la submucosa, pero que va a tener una extensión a la cavidad uterina. El tipo 1 es un mioma submucoso, pero que tiene una extensión menor al 50% al miometrio. El tipo 2 es un mioma submucoso que tiene una extensión mayor al 50% al miometrio. El mioma tipo 3 es un mioma intramural que está al 100%, pero que tiene el contacto con el endometrio. El tipo 4 es un mioma completamente intramural que no tiene contacto con el endometrio ni con la serosa. Y el mioma tipo 5 es un mioma subseroso, pero que tiene una extensión a un 50% a la ubicación intramural. Y el mioma tipo 6 es un tipo de mioma subseroso, pero que tiene una extensión menor al 50% al miometrio. Y el mioma tipo 7 es un mioma que es completamente subseroso, pero que es pediculado. Y el mioma tipo 8 es un mioma que se encuentre fuera de este lugar, que puede ser el cervix, por ejemplo. La otra. Va a continuar mi compañero con el diagnóstico. Bueno, entrando al enfoque diagnóstico, lo que sabemos que clínicamente por medio de interrogación, eh, en una anamnesis nos va a dar a conocer alguna sospecha de la patología. Es muy importante saber, ¿no?, que los miomas van a ir creciendo. Algunos miomas llegan a ser enormes y algunos muy gigantes. Cuando nuestro paciente o tu paciente tenga un crecimiento uterino anormal, es muy importante cuantificar la HCG beta, es decir, que esto para descartar primero que no sea un embarazo y excluirlo. Luego,
Primero que debemos realizar es realizar un examen pélvico. Se solicita a la paciente que se ponga en una posición ginecológica, en la cual nosotros vamos a hacer una maniobra bimanual. Lo que vamos a intentar detectar es el agrandamiento del útero, eh, algunos contornos irregulares o ambas cosas. Siguiente, por favor. Tenemos otro método de diagnóstico que es la ultrasonografía, que es la ecografía transvaginal. Se dice que una de las teorías más accesibles es más sensible, en la cual tiene una sensibilidad de 90%, tiene una especificidad de 87%. Es una técnica de imagen en la cual es una herramienta muy fundamental y muy útil, ya que tiene un bajo costo y podemos encontrar tumoraciones, podemos encontrar como fibromas calcificados de caracteres hipoecogénicas o hiperecogénicas, es decir, dependiendo a que están rellenas. Es decir, si están rellenas de calcio, se va a ver un aspecto hiperecogénica, hiperecoica. Si va a ser, si va a estar con grasa, se va a ver hipoecoico. Siguiente, por favor. Acá vemos una ecografía transvaginal normal, donde vemos el cérvix, vemos el cuerpo del útero, vemos el endometrio y el fondo del útero. Siguiente, por favor. Ahora, en esta ocasión vamos a ver otra imagen que es entonces que vemos, entonces en el lado derecho vemos que el cuello del útero, eh, y en la parte de abajo estamos viendo el fondo. En lo que vemos en esta imagen es un leomioma submucoso, se identifica por ahí. Siguiente, por favor. Otro método tenemos la histerosonografía. Es la misma que ya habíamos visto, solo que es una ecografía transvaginal más una infusión de solución salina en la cavidad uterina. Este examen no se hace casi en todos los lugares, sino que menciona la literatura que requiere una preparación para el paciente, en la cual, siguiente, por favor, en la cual vamos a poder instalar, acá vemos la ecografía, en la cual podemos instalar una sonda Foley, que tiene que ser manejado es decir, por manos expertas, porque no es tan fácil realizar esto. Pero si logramos hacer bien, vamos a obtener una muestra así como esta imagen. Y ahí vemos clásicamente un mioma endocavitario y nos está ayudando a ver que la delimitación del endometrio que vemos como vemos en las flechas, vemos una hoja anterior, vemos una hoja posterior. Y esto nos habla de un mioma como ya había mencionado, de la clasificación del FIGO de tipo 0 a 1. Siguiente, por favor. La histeroscopía. Se dice que es muy útil la histeroscopía, ya que nos va a dar a ver una diferenciación de los miomas intracavitarios con los pólipos, en la cual este proceso es ambulatorio, no requiere anestesia, va a tener una sensibilidad para el paciente, va a tener una sensibilidad de 95% y una especificidad de 85%. Se dice que este método diagnóstico se considera como un estudio complementario junto con la histerosonografía en el paciente indicados con mielectomía histeroscópica. Se recomienda en caso de sangrado irregular, en riesgo de que la paciente tenga una hiperplasia y realizar biopsias endometriales. Siguiente, por favor. Acá vemos una imagen en la cual se identifica el mioma. Siguiente, por favor. Y también tenemos, se dice que cuando en las circunstancias morfológicas en una mujer en particular,
no nos permiten que la ecografía sea de ayuda. Por ejemplo, el exceso de tejido graso o la obesidad puede que la ecografía transvaginal no sea suficiente. Entonces podemos optar por una tomografía o por una resonancia magnética. Se dice que tiene una sensibilidad y una especificidad cerca al 100%. Y es más costosa, sí, es más laboriosa que la ultrasonografía, que la ecografía transvaginal. Siguiente. Acá vemos una imagen en la cual se ve un mioma que es hipodenso. Siguiente, por favor. Y acá vemos 3 miomas pequeños que indican las flechas, que también se visualiza hipodensas. Siguiente. Ahora, enfocándonos al tratamiento, existen varias opciones para la elección de unas sobre otra para defender propiamente la necesidad del paciente, en la cual vamos a tener un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Usualmente en los pacientes asintomáticos únicamente vamos a tener observación y vigilancia de los miomas en exámenes pélvicos anuales. Y aquellos pacientes que tienen una dificultad para examinar los anexos, se debe utilizar una ultrasonografía anualmente. Ahora, entrando a los medicamentos, tenemos los medicamentos como los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, en los cuales estos se utilizan en los pacientes que tienen sintomatología leve o esperan un tratamiento definitivo. Se dice que su mecanismo de acción es disminuir en gran medida el dolor pélvico, el exceso de pérdida de sangre, y la desventaja de esto es de que no va a cambiar el tamaño de los miomas. También tenemos otros que son los anticonceptivos hormonales orales, que estos pueden combinarse con progestinas orales, por lo cual van a ir a inducir una atrofia endometrial y a la vez van a disminuir las prostaglandinas, ya que es un nivel de estrógenos, y ya que este nivel de estrógenos y progesterona son claves para la regulación de los miomas. Un ejemplo tenemos la DIU, que va a secretar partículas de levonorgestrel, que estos van a tener un mecanismo de disminución del tamaño de los miomas, en la cual va a disminuir la pérdida de sangre, va a disminuir el dolor gracias a la atrofia endometrial. Y es decir, cuando un paciente toma anticonceptivos orales es cuando es la cantidad de estrógenos lo que estaba acostumbrado a sus miomas, disminuyendo clásicamente los alimentos de este mioma, lo que cede su crecimiento. Incluso esto puede que involucione. Siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen donde claramente vemos la DIU, que se secreta, esos puntos negros que vemos, ahí es donde, como la liberación del levonorgestrel, pero así tenemos una cavidad endometrial distorsionada, existe algo riesgo de que se expulse, pero el dispositivo y debemos de buscar una alternativa para el tratamiento. Siguiente, por favor. Tenemos otro método que son los agonistas, los antagonistas del GnRH. Esta se utilizan para un manejo preoperatorio. Se dice que estos van a actuar generalmente en los receptores de los GnRH, así induciendo a la glándula pituitaria, llevándolo a una reducción del tamaño de los miomas y el útero. Tenemos los moduladores selectivos de progesterona, que es el acetato de eulicipril de 5 miligramos vía oral. Se utiliza en manejos de a corto plazo preoperatorio, en la cual estos van a inducir un volumen a los miomas del útero, también van a reducir el sangrado y el dolor. Se dice que esto se lleva por ciclos, el tratamiento, en 12 semanas. Y estos van a actuar en tres
tres partes del órgano, más que todo actúa en uno lo que actúa es en los miomas específicamente, lo que va a hacer es disminuir el tamaño y va a inhibir la proliferación celular y va a inducir a la apoptosis. Siguiente. Eh, También va a actuar en el endometrio, en la cual va a hacer que disminuya el sangrado y va a realizar cambios benignos y reversibles en los tejidos endometriales. También va a actuar en la pituitaria, ya como ya habíamos dicho, va a inducir a la menopausia por inhibición de la ovulación y mantenimiento de los niveles de estradiol, por lo cual esto va a llevar a una reducción del tamaño de los miomas. Siguiente. Y tenemos también otros medicamentos que son el Agolix, el Zelugolix, en la cual la FDA todavía no ha aprobado estos medicamentos, pero sí tienen un mecanismo de acción en la cual van a inhibir la secreción de las GnRH y también van a disminuir el sangrado menstrual. Tiene efectos secundarios, sí, que son similares a la menopausia y que pueden mejorar con una terapia complementaria. Tenemos otro que es la embolización de la arteria uterina, en la cual este es un procedimiento, ¿no? Ya que consiste en insertar un catéter a la arteria femoral y dirigirlo hacia una arteria uterina. Por este catéter vamos a administrar émbolos sintéticos en partículas, en lo cual en ambas uterinas. Entonces, ¿cuál va a ser su efecto? Su utilidad va a ser de que estos émbolos y partículas se van a dirigir preferentemente a las arterias de gran calibre y lo que van a hacer es disminuir el flujo sanguíneo y así generando una isquemia y necrosis. Y las contraindicaciones que tienes contra este tratamiento médico es que no se debe realizar en pacientes con embarazo, aquellos pacientes que presentan una infección uterina y aquellos pacientes que tienen sospecha de malignidad. La desventaja es que pueden requerir intervenciones quirúrgicas a futuras. El uso de previo de agonistas del GnRH y aquellos miomas que no han sido expulsados requieren vasodilatación y evacuación. Siguiente. Acá vemos la otra imagen de que las partículas ingresan al mioma, en la cual estos producen una isquemia, impidiendo que circule más la sangre, entonces así causando una necrosis y causando una involución del mioma. Siguiente. Tenemos otro tratamiento quirúrgico, que es la miomectomía histeroscópica. Este es un procedimiento mínimamente invasivo, en la cual nos busca extirpar miomas que son muy pequeños, menores a 3 centímetros, más que todo en la clasificación del FIGO 0 a 1. Esto en mujeres que buscan preservar oportunidad de embarazo. Tienen una recuperación muy rápida, pero sí tiene altos riesgos de recurrencia. Aquellos miomas grandes que son difíciles de extirpación o de resección, se dice que este tratamiento no es tan específico para eso. Algunas contraindicaciones que tengamos es para pacientes con embarazo, pacientes que tengan infección uterina y aquellos pacientes que tienen sospecha de malignidad. Acá vemos la escala de Einstein, que va a valorar los criterios, que van a ser el tamaño, la topografía, la extensión, también va a valorar la penetración. Esto nos va a dar un puntaje de 0 a 2, entonces la utilidad de esta escala es que prácticamente nos va a hablar de una complejidad quirúrgica para la resección de esos miomas. Entonces, lo que se divide, siguiente por favor,
Lo que se divide es en tres grupos, en la cual el grupo uno nos va a dar un puntaje de 0 a 4. El grupo 2 nos va a dar un puntaje de 5 a 6 y el grupo 3 nos va a dar un puntaje de 7 a 9. A medida que aumenta el puntaje, más difícil va a ser la resección quirúrgica. Siguiente. Tenemos otro que es la miectomía laparoscópica, en la cual esta se utiliza para la resección de miomas grandes, que va a ser mayor a 6 a 10 centímetros, o ya que sean múltiples miomas, que van a tener un tamaño de mayor a 3 centímetros, que van a ser subserosas e intramurales. Se dice que tiene una tasa de intervención y una mejoría del 70 y el 80%. Es muy importante el cierre después de la miomectomía laparoscópica, el cierre, y es el cierre, ya que va a evitar futuras rupturas uterinas. Va a disminuir abortos espontáneos, también se puede realizar con la laparostomía. Algunas contraindicaciones en miomas que van a ser mayor a 10 y 12 centímetros, o múltiples miomas que van a ser mayor o igual a 4 centímetros, que requieran muchas incisiones. Siguiente. Tenemos otro método de tratamiento quirúrgico que es la ablación endometrial. Este es un procedimiento invasivo, en el cual se utiliza en mujeres que no desean embarazos a futuros, aquellos que en la clasificación del FIGO 3 o más. Se puede utilizar combinaciones con histerectomía laparoscópica o sola. Este procedimiento se dice que es irreversible, aunque aumenta el riesgo de embarazos ectópicos. Hay otra literatura que menciona que la miólisis también es un procedimiento en la cual es un contacto directo con los miomas, en la cual va a inducir su necrosis, ya sea por crioterapia, por radioterapia o vaporización y láser. Siguiente. Como tenemos la histerectomía, posterior al manejo médico, sería sin mejoría. Se puede realizar por vía vaginal, abdominal o laparoscópica. Es una opción para los pacientes que ya han deseado un embarazo en mujeres postmenopáusicas, preferiblemente para miomas sintomáticas que se encuentran ligeramente al cervix, al ligamento ancho y al cervix, que estos sean tanto intramurales como submucosas. Se elimina completamente el riesgo de nuevos miomas y mejora normalmente la calidad de vida del paciente. Ya culminando con la presentación del caso clínico, vamos a hablar sobre el manejo que se ha hecho con esta paciente. Era una paciente de 45 años, es una paciente de 45 años referida de Ibirgarzama a un hospital de tercer nivel, como es el Germán Urquidi, el maternológico. Se ha hecho una ecografía, esto es el estudio Gold Standard por su bajo costo, accesibilidad, donde se ha podido evidenciar, esto se ha hecho la fecha 5 en este mes, donde se ha podido evidenciar un útero ABF de bordes irregulares, la Doppler compatible con mioma, con degeneración quística y caseosa, impresión a subseroso, apenas se logra medir el pedículo de aproximadamente 10 centímetros. El mioma mide entre 21 por 20 por 15 centímetros con un volumen de 3.488 cc. No estaba recibiendo ninguna medicación y el plan era NPO. Siguiente, por favor. El día 8 la paciente entra a lo que es a la internación. Esta paciente femenina de 45 años de edad, cursando su primer día de internación en salas generales con los diagnósticos de gesta 6, parto 5, aborto 0, cesárea 0, embarazo de 20 semanas por ecografía, donde se evidencia feto único vivo, y también se ha evidenciado en la ecografía una masa anexial izquierda gigante, con un mioma pediculado, el mioma pediculado, como hemos dicho, 10 centímetros por ecografía. Siguiente. Esto es la nota, esto son las órdenes médicas del preoperatorio, las indicaciones, las medidas generales, el control de signos vitales, la
la dinámica uterina, la frecuencia cardíaca fetal. Esto también son indicaciones del preoperatorio. Siguiente. Vamos al manejo. Se ha decidido hacer una laparotomía exploratoria más miomectomía. No podemos hacer una mioctomía laparoscópica, ¿no? Porque es un mioma gigante. En los hallazgos, en el operatorio, en el transoperatorio, se ha evidenciado un útero aumentado de tamaño gestante con un nivel de fondo uterino izquierdo. En el nivel de fondo uterino izquierdo se evidencia un mioma subseroso de más o menos 35 por 25 centímetros, longitud transversal respectivamente de bordes regulares, ¿no? Con un peso de 4.005 gramos, más de 4 kilos. La nota de recuperación de la paciente y pasa a salas generales. Siguiente. Al concluir este procedimiento, se ha realizado una ecografía obstétrica evidenciando fetocardia dentro de parámetros normales, sin movimientos fetales. La paciente pasa a sala de recuperación con signos vitales estables, queda bajo monitorización materno-fetal continua, se envía esta muestra a patología. Es muy importante, es muy interesante este caso, porque no solo es una paciente con un mioma gigante, ¿no? Sino que es una paciente que está embarazada, que está en una etapa gestacional de 20 semanas. Eso es lo que lo hace interesante a este caso. Y que este caso actualmente está en el Germano Orquídeo. Hemos visto nosotros en la rotación este caso. En cuanto al posoperatorio, estas son las órdenes médicas, las medidas generales, ¿no? NPO después de las 6 horas, los medicamentos que se le han administrado y eso. Siguiente, estos son también otras medidas generales del posoperatorio que se le ha hecho el 12 de este mes. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Bueno, se ha quedado bastante claro. Simplemente decirles que específicamente en este caso clínico, que no es común, había la miomatosis y el embarazo, ¿no? En su mayoría, como han presentado sus compañeros, se presentan los miomas en diferente localización, ya en pacientes aún todavía menstruando y en muchas otras pacientes cuando ya han entrado a la menopausia, y el motivo de la consulta es ese sangrado escaso, intermitente, incluso un dolor pélvico, ¿no? Este caso, no actualmente inusual, pero de los pocos casos contados que vemos un mioma gigante con el embarazo, el cual se ha resuelto exitosamente mediante la miomectomía y ha seguido en curso el embarazo. Obviamente sería interesante hacer el seguimiento para ver si finalmente culmina el embarazo a término, y ya sea que se termine vía vaginal o vía cesárea, ¿no? Sin embargo, quiero que tomen en cuenta que no necesariamente las pacientes con miomatosis tienen sintomatología, ¿no? Hay pacientes asintomáticas y el diagnóstico es casual por una ecografía solicitada por otro motivo, que no sea la sospecha de la miomatosis, ¿no? Y ahí es donde se determina. Actualmente, esa nueva clasificación de la FIGO es la que está en vigencia, y es esa la que deberíamos ir aprendiendo, porque los informes ecográficos ya vienen de esa manera, ¿no? Te dicen que hay un mioma tipo 1, 2, y uno tiene que saber exactamente la localización, ya no como antes que te especificaban si era un mioma submucoso, intramural o pediculado subseroso, ¿no? Quiero agradecer por su atención. Sé que muchos están en práctica hospitalaria, como que yo también estoy en el hospital, van a disculpar la bulla, pero agradezco su participación. Nuevamente, hacerles recuerdo que de este tema, pese a que también este tema es considerado dentro de los temas en la teórica, pero de este tema como caso clínico también se van a elaborar preguntas para el siguiente parcial. Gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Felicitar al grupo por la presentación.
Y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, doctor.